Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales impartidos por el Padre Arturo Díaz, sacerdote legionario de Cristo. Bienvenidos a los ejercicios espirituales en Radio María. Les habla el Padre Arturo Díaz y entramos ya en el quinto día de ejercicios espirituales. Esta sería nuestra cuarta meditación. Hemos pasado lo que a veces se llama así el ecuador de los ejercicios espirituales y nos vamos adentrando poco a poco ahí en la recta final. Hacemos memoria de las meditaciones que hemos tenido. Todo esto basado en Santa Teresa y hemos elegido frases de Santa Teresa para cada una de las meditaciones, así como título. La primera ha sido hacer su voluntad, la segunda meditación, hacer mudanza en muchas cosas, la tercera meditación, del pecado Dios nos libre de él, y la anterior fue una plática o charla que ya explicamos que tiene como sentido abajarnos cosas concretas para lo que luego es el regreso a casa, cuando uno hace unos ejercicios espirituales alejado ahí en una casa de retiros. Y la plática tuvo como título la oración. Tal vez siguiendo estos consejos que dimos sobre la oración y que Santa Teresa nos invita a 3 puntos a la hora de ponernos a orar, lo que es el silencio, lo que es la presencia, lo que es el diálogo, vamos a hacer uso y vamos a disponernos a ese silencio, a esa soledad. Soy consciente que no es del todo fácil en unos ejercicios espirituales radiofónicos como estos, en los que nos encontramos en la propia casa, nos encontramos en el coche, nos encontramos en un hospital, nos encontramos en un despacho, nos encontramos en sitios que a lo mejor no es del todo la recreación para encontrar la mejor soledad y silencio, pero ahí está la virtud de poder interiorizarnos, de poder dejar a un lado todo lo que pueda ser ruido, tanto externo como interno. Lo externo es fácil, basta que pongamos hincapié en este aspecto para tal vez alejarnos de ruidos, apagar si hace falta televisión que esté cercana, gente que está hablando a nuestro alrededor de alguna forma y hacer un silencio interno en el que pues me aleje de todo lo que son distracciones, de lo que son preocupaciones por estos momentos, de la imaginación que bien califica Santa Teresa como la loca de la casa. Y en definitiva, hagamos este silencio, esta soledad, donde logremos esa presencia de este Dios que viene a hablarnos, de estar con nosotros, de poder percibir, y es lo importante para entrar en el diálogo, lo que es su voz, de ponernos a su escucha y de esta manera de poder ir catalogando todas las gracias que Dios me puede estar transmitiendo a través de estos ejercicios espirituales. También reitero, como llegué a mencionar en alguna meditación, la conciencia, después de todo este paso previo de lo que es el silencio, la presencia y el diálogo con Dios, de saberme en esa comunión con la Iglesia, en este cuerpo místico de la Iglesia, que todos estamos rezando unos por otros y de tantas personas que están rezando por el fruto de estos ejercicios espirituales, lo que también cada uno está rezando por el fruto de los mismos, de la oración de esa Iglesia, comenzando por la parte contemplativa en conventos, monasterios, lugares como las capillas de adoración, las oraciones que se realizan en familia, en fin, tantísimas, millones de oraciones que yo puedo ser el gran beneficiado. Con esta ambientación y poniéndonos en la presencia de Dios, junto con la Santísima Virgen, junto con todos los santos, con esa Iglesia triunfante que está en el cielo, vamos con esta cuarta meditación de este quinto día de los ejercicios espirituales, que tiene como título, y es un título que me encanta y dice mucho, tomado de Santa Teresa, poned los ojos en el crucificado y todo se os hará poco. ¿Cuántas cosas hay en la vida que me cuestan? Pero esta mirada en Jesús crucificado, ¿cuánto me viene de aliviar? Me viene a incentivar, me viene a estimular, me hace percibir que a veces me ahogo
en una gota de agua, y cómo Jesús me superó en cualquier tipo de sufrimiento, de dolor, tanto físico como moral. Santa Teresa lo tiene esto bien claro, y por eso esta célebre frase suya que damos como título a esta cuarta meditación: poned los ojos en el crucificado y todo se os hará poco. Para Santa Teresa, la contemplación, la meditación sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue un tema recurrente. No fue un tema que queda así como encajonado para momentos como estamos por vivir, quizás pues de la pasión, de la Semana Santa, de las meditaciones propias de todo este tiempo, y luego ya pues pasa todo este periodo litúrgico y entonces pues como que ya nunca más medito en estos temas. En Santa Teresa es un tema constante. Yo siento como en nuestra vida espiritual cristiana este tema se ha alejado de nuestras consideraciones, y hay que ver el bien que este tema hizo y hace a las almas. Yo mismo como sacerdote me vengo a cuestionar, bueno, cuántas veces quizás a lo mejor yo predico de Jesús crucificado. Lo dejo a lo mejor solamente para un Viernes Santo, para la exaltación de la Santa Cruz así como fiesta, o es un tema para mí también recurrente en el cual yo aprovecho para poder pues poner esa mirada como San Pablo, que es un tema que aflora constantemente en la predicación paulina. Santa Teresa, en su pedido de ayuda y orientación al inicio de lo que iba sintiendo su alma, se vio aconsejada por los padres jesuitas que meditara a diario en la pasión. Así ella dice en el libro de la vida 23:17: díjome tuviese cada día oración en un paso de la pasión y que me aprovechase de él. ¿Qué diferencia tal vez de nuestra vida espiritual, donde la meditación ante el crucifijo es una meditación relegada en el tiempo? Y necesito que el crucifijo, incluso ese que está ahí en mi cuarto, que está en mi despacho, que está en mi salón, sea un crucifijo que me diga mucho. Poned los ojos en el crucificado y todo se os hará poco. Aunque Santa Teresa nos desvela, como anteriormente a este momento de su vida, ella meditaba desde chica en la pasión, e iba incorporando en su vida la oración. Nos dice en el libro de la vida 9:4: muchos años, las más noches, antes que me durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto, aun desde que no era monja, porque me dijeron que se ganaban muchos perdones. Y tengo para mí que por aquí ganó muy mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era. Y ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto, como el no dejar de santiguarme para dormir. Qué texto tan excelente, lo repito, por si alguien lo quiere luego buscar. Libro de la vida 9:4. Yo, de manera especial, quisiera destacar dos aspectos de este texto. El primero de ellos es una Santa Teresa que a veces no consideramos y no conocemos. La Santa Teresa antes de ser monja, antes de ser carmelita. Realmente la Santa Teresa que nosotros conocemos es la Santa Teresa que sale aquí ya de la fundación, ya con sus 47 años, dispuesta a emprender toda esa etapa de fundadora que bien conocemos, pero toda esa previa, y máxime esta, en este caso, de adolescente, y cuánto puede decir a nuestros jóvenes, de una muchacha que comienza a entrar en este ámbito de la oración, de tener un diálogo con el Señor, y cuánto puede ir haciendo que se va conformando ese alma para lo que luego va a ser Santa Teresa. Y aquí es una invitación, porque a veces dejamos periodos que son fantásticos alrededor nuestra, de la infancia, de la adolescencia, de la juventud,
los desplazamos diciendo, bueno, ya cuando sean un poco más mayores, cuando sean más grandes, cuando ya sean más maduros, y viene a ser un poco como ese jardín que no es sembrado a su tiempo. Pues oye, cuando quiero sembrar ahí en agosto, pues es que no es tiempo de siembra. Hay que sembrar debidamente. Incluso me decía un amigo botánico que somos muy dados a regar en el periodo de verano, diciendo la necesidad que tiene el árbol, las flores, no, en fin, el jardín. Y no, me decía, esto es como cuando uno al niño no le ha dado calcio, no le ha dado vitaminas, pues oye, de repente ya se las quiere dar cuando llega a los 18, 20 años, pues llegas un poco tarde. Entonces, aprovechemos esas edades infantiles, adolescentes, de jóvenes, de manera especial si alguien tiene a su cargo, padres de familia, formadores, educadores, sacerdotes, religiosas, de poder ya sembrar en ellos, como nos refleja Santa Teresa, como ella ya de niña, de adolescente, comenzaba a entrar en esta dinámica de oración. Y un segundo aspecto que yo resaltaría, y que para mí me ha encantado siempre esta frase de Santa Teresa: comencé a tener oración sin saber qué era. Aquí podemos ver, es un aspecto, lo que viene a ser ese sensus fidei, donde Dios te da ese sentido de la fe que te hace captar y valorar las cosas de Dios, de lo que debería de ser. Entonces, bueno, ese tener que orar, que rezar, sin saber qué era. Y esto es lo magnífico. Lo dice quien luego fue doctora de la Iglesia, quien es maestra de espirituales, quien es guía en la vida de oración. Veamos cómo comienza, y esto es fantástico, el estar haciendo oración sin saber qué era. Esto incluso lo podemos llevar a otros campos de la vida y nos puede incluso iluminar. Yo, por ejemplo, pienso, para los que nos gusta el fútbol, ¿tú estudiaste el reglamento del fútbol? No. ¿Tú sabías las medidas de un campo de fútbol? No. ¿Tú sabías cuánto debía de medir una portería de largo y de ancho? No. Comenzaste a jugar fútbol, te comenzó a apasionar, a gustar, y luego pues quizás fuiste entrando en esos temas, quizás a veces de debate, de si fue penalti o no fue penalti, si le tenían que haber sacado la roja, la amarilla, bueno, pero lo primero, tú comenzaste a jugar y te comenzó a gustar el fútbol. O en un ámbito quizás a lo mejor académico, cultural, oye, pues te llevaron al colegio. O sea, no hay ningún niño en una edad que, oye, yo quiero ir al colegio, es un poco raro, ¿no? Y más ahora que hay programas de 0 a 3 años ya comienza el colegio, pues es que no tiene ni sentido de conciencia. En cambio, te llevaron, comenzaste, quizás pues no te gustó, no te agradó, quien no pataleó, quien no lloró, quien era adolescente se rebeló, no quería ya estudiar, y oye, pues poco a poco le fuiste incluso cogiendo gusto al estudio, o sea, al punto que oye, pues te volviste hasta una rata de biblioteca, te comenzó a gustar y has sido pues una persona académica que das clases, ¿no? Que das orientación de estudios, entonces podemos percibir cómo hay que comenzar, en este caso en la vida de oración, y luego, bueno, pues irás yendo y Dios te va llevando. Yo aquí recuerdo, y si hay de manera especial madres y también como los padres de familia, pues fue algo que, bueno, a mí se me inculcó desde niño. ¿Has rezado? Como que era una pregunta constante a la hora de uno levantarse o cuando se iba a dormir. Oye, ¿ya rezaste? Y a uno se inculcaron tanto que yo recuerdo ya en una edad adolescente que me encantaba la montaña, me iba con grupos de montaña y escalábamos montañas, puesto ahí en una cima, en un saco de dormir, como que tenía la pregunta de mi madre y de mi padre: ¿has rezado? Y bueno, es que como que no me podía dormir sin rezar. O sea, era ya un hábito, esto que hemos estado diciendo en otra meditación. La repetición de un acto hace un hábito y genera una virtud. En este caso, oye, rezaste muchas veces antes de ir a dormir, ¿no? Oye, pues es que ya como que no te puedes dormir sin rezar y por tanto, oye, pues tiene la virtud de piedad, de fervor. Entonces, yo destacaría también este aspecto de Santa Teresa: comencé a tener oración sin saber qué era. Y esto es maravilloso. Así que bueno, lancémonos. Decíamos en la anterior plática sobre la oración que puede ser uno de los grandes frutos de estos ejercicios espirituales. Así que pues yo lo dejo ahí en el horizonte. El poder comenzar a hacer oración, comenzar a mejorar mi oración, comenzar a tener gusto por la oración,
a dar a la oración esa calidad de tiempos y de lugares, servirme a lo mejor de libritos de liturgia como puede ser el Magnificat, ese libro mensual que me presenta lo que es las lecturas y la liturgia diaria de la celebración eucarística, servirme de lo que puede ser lugares de adoración y donde voy a hacer adoración, servirme de una lectura, una meditación diaria de la página del Evangelio o de la Biblia, servirme del rosario en el que rezo, y Radio María me ofrece momentos fantásticos tanto de la oración del rosario como de la liturgia de las horas. En fin, cuántas ocasiones que tengo para poder fomentar y desarrollar esa oración, que no es otra cosa que esa capacidad que Dios ha puesto en el ser humano de poder hablar con Dios. Y esto es maravilloso, y así Santa Teresa nos lo muestra y nos da estas pistas incluso de esa edad ya de adolescente en la cual ella rezaba, incluso como nos dice, sin saber qué era la oración. Escuchamos una música que nos eleva, que nos lleva hacia Dios, hacemos con ella meditación y continuamos en estos ejercicios espirituales radiofónicos en Radio María, en esta nuestra cuarta meditación, quinto día de los mismos. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.
santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Continuamos aquí en Radio María en estos ejercicios espirituales radiofónicos. Les habla el Padre Arturo Díaz y continuando esta cuarta meditación, como título Poned los ojos en el crucificado y todo se os hará poco, es una invitación a que nuestra mirada a los crucifijos adquieran otra dimensión. Y podríamos extraer una antífona que me encanta de un salmo, el Salmo 34, 6, que dice así: contempladlo y quedaréis radiantes. Contemplad ese crucifijo, que no sea ya como pues una pieza que está en casa, donde ya pues no admiro a lo mejor lo que es el cuadro que hay en casa, o la estatua que hay en casa, o la alfombra que hay en casa, porque ya se me ha hecho habitual, la he visto incluso desde niño, la heredé de mis abuelos, ese crucifijo que me diga muchas cosas, y un crucifijo que incluso uso para rezar. En vez de quedarme mirando pues la pared de casa, la ventana por la cual pues veo la calle, rezo frente a un crucifijo que me dice mucho. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Santa Teresa, en una famosa frase que me encanta, del Camino de Perfección 26.3, dice así a sus hijas, las carmelitas: no os pido ahora que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más que le miréis. Oh, fantástica. Repito al menos lo último. No os pido más que le miréis. Una mirada al crucifijo, a Jesús en la cruz, una mirada que ha despertado tantos amores, que ha suscitado tantísimas vocaciones, que ha alentado a tantísimos mártires. No nos podemos acostumbrar, lo vuelvo a repetir, a ver a Jesús crucificado, sufriente, muerto en la cruz. Tiene que evocar y producir algo en nosotros, entrar en esa dinámica de su dolor, en el significado de su sufrimiento, en el sentido de su pasión redentora. No os pido más que le miréis. Yo creo que a veces nos complicamos mucho en la vida espiritual, en la vida de oración, no sé, y es mucho más fácil de lo que nosotros podemos llegar a veces a imaginarnos o vivir. Ya Jesús mismo lo delata en los evangelios. Dice: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sencillos, Y esto nos tiene que llevar a depositar una mirada sencilla a ese crucifijo. No os pido más que le miréis, de esta expresión famosa de Santa Teresa. Bueno, y mirarle. O sea, mirarle. ¿Y cuánto me puede llegar a decir? ¿Cuántas personas hay que se deleitan y tienen ahí la imagen en la pantalla del móvil, del ordenador, de su marido, de su mujer, de su familia, de su novia, de su madre difunta? ¿Y cuánto le dice? Y me quedo a eso abstraído en la mirada. Necesitamos estas miradas también contemplativas, no quedarnos solo en la mirada afectiva, memorial tal vez de los seres queridos, sino que la tengo que trasladar a lo que es mi relación con Dios, y en este caso a este crucifijo del cual nosotros hoy estamos meditando en esta cuarta meditación en los ejercicios espirituales. Dentro de eso, Santa Teresa, y estamos siguiendo a ella a través de estos ejercicios espirituales, la importancia que ella daba a las imágenes, por lo mucho que le ayudaron. Ella comenta en el libro de la vida 9.6, tenía poca habilidad,
para con el entendimiento representar cosas que si no lo era lo que veía, no me aprovechaba nada de mi imaginación. Podemos pensar que en la época de Santa Teresa, hace 500 años, pues oye, la imagen grabada no era fácil. Tenía que ser, oye, pues un pintor, un reconocido artista que pues logró pues poner en imagen Jesús en la columna, la Santísima Virgen en la Encarnación, San Pedro negando a Jesús, Jesús crucificado. Entonces, bueno, las imágenes no estaban tan a la mano. Yo me he llegado a preguntar qué sería hoy Santa Teresa si dispusiera como nosotros, pensemos tan solo en un Google ahí en Internet, donde me meto, pongo imágenes y me da un centenar de imágenes de lo que yo quiera. Oye, de San José, de Adán y Eva en el paraíso, de Jesús predicando a una muchedumbre, de la Santísima Virgen visitando a su prima Santa Isabel, cantidad de imágenes. Y Santa Teresa, ella destaca la importancia de las imágenes y cómo ella lo vivió. Pensemos que su reconversión, llamada así, a esa edad prácticamente de 39 años, se tiene ante una imagen de un Cristo llagado. Es una pena porque esa imagen pues no se puede afirmar en ninguna de las imágenes que en la tradición pues se dice, bueno, que podía ser así, podía ser esta, no nos ha quedado. ¿Cómo debía ser esa imagen? Pero Santa Teresa dará tanta importancia a las imágenes que va a recrear en la Reforma a sus hijas con un sinfín de imágenes que incluso aquí nosotros en el Monasterio de la Encarnación pues tenemos de época de Santa Teresa. Yo, por ejemplo, destacaría el Ecce Homo, ese Jesús atado a la columna sufriente que ella llevaba a las fundaciones. Destacaría un cuadro que aquí tenemos que Santa Teresa ella lo vio desde niña y tanto le suscitó luego para hablarnos de lo que era la oración, que es la samaritana, el pozo de Jacob, Jesús que le pide a la samaritana, dame de beber. Niños Jesuses, tenemos uno que también Santa Teresa lo dio de Verdeña porque fue parte de la lota, al igual que este cuadro de la samaritana que su padre don Alonso entregó a la hora que Santa Teresa iba a hacer ya sus votos. Tenemos aquí cuadros de la época de santos de especial devoción como era San Jerónimo, San Francisco de Asís. Entonces, bueno, podemos entrar en este dinamismo de las imágenes de cuánto nos pueden ayudar y en este caso lo que estamos hablando en esta meditación de lo que son los crucifijos. Yo como sacerdote y me toca bendecir casas, pues tengo que decir que a veces quedo asombrado que bendigo una casa y digo, oye, pues es que aquí como que falta imágenes religiosas. Tenemos quizás hoy pues el póster del mejor jugador del fútbol, de la cantante de turno, de un paisaje fantástico, de una pintura, de un cuadro, y bueno, y la imagen de la Santísima Virgen, ¿no? De Jesús, del Sagrado Corazón. Entonces, es para rever un poco, echar una mirada a nuestro alrededor, sin distraernos, los ejercicios espirituales, bueno, y máxime si voy conduciendo, y decir, bueno, ¿qué tipo de imagen tengo? Incluso para los que están conduciendo, me toca muchas veces bendecir del santuario Nuestra Señora de Sonsoles que me encuentro aquí en Ávila. También pues es una tradición ir a llevar los coches que uno compró y que se los bendigan. Y cuando bendigo son las cosas que digo, la necesidad de hacer del coche un altar. O sea, no solamente bendecir el coche para que no me choque, para que llegue bien, sino que transformemos el coche en un ámbito donde yo puedo encontrar la presencia de Dios. Y para eso, pues qué importante es dentro del coche lo que es tener pues una imagen religiosa. Una Santísima Virgen, un San Cristóbal, un San José, un crucifijo, un Sagrado Corazón de Jesús, en fin, lo que me pueda ayudar para inspirarme, pero bueno, la necesidad de una imagen religiosa que me evoque y me toque así al espíritu, al alma. Estamos siguiendo, además de Santa Teresa, la línea de San Ignacio, los ejercicios espirituales. Y San Ignacio fue un gran recreador e invita a las oraciones de poder, lo que él califica, hacer una composición de lugar. Esta composición de lugar, y yo recuerdo cómo nos insistían en el noviciado de los Legionarios de Cristo, ahí en Salamanca, nuestro instructor de novicios, un gran padre de la vida espiritual,
que él en sí se formó en la escuela de Comillas y tuvo como director espiritual. Acaban de abrir el proceso de precisamente de beatificación del famoso Padre Nieto, el padre jesuita, de estas composiciones de lugar en las que, bueno, pues yo me pongo ahí en ese Getsemaní junto a los más íntimos, a Pedro, Juan, Santiago, a Jesús, que está ahí entre los olivos, y bueno, poner una escena donde yo me siento introducido, imbuido de toda esa ambientación. Santa Teresa, y no cabe duda que ella fue guiada cuando comienza por los padres jesuitas. En este caso ella también se pone en esta composición del lugar ignaciana frente a Cristo crucificado, y se adentra muy bien en la composición del lugar, al punto que ella dice en el libro de la vida 9.4. En especial me hallaba muy bien en la oración del huerto. Allí era mi compañía. Pensaba en aquel sudor y aflicción que ella había tenido, si podía, y deseaba limpiarle aquel tan penoso sudor. Como Santa Teresa se adentra en esa composición del lugar, y a nosotros nos tiene que hacernos poner, y en este caso, en esta meditación, ante Jesús crucificado, en ese Calvario. Una mirada a Cristo en la cruz, que me incita y me lleva a la causa, y esta me hace ver el pecado. ¿Por qué Jesús está ahí crucificado? Un pecado que también es mi pecado. A veces nos quedamos en la abstracción, en el pecado social, y es necesario interiorizarlo y hacerlo mío. Llegar a sentir esa pregunta que le hace Jesús ahí en el Sinedrín, cuando el siervo le pega. Juan 18-19, y le dice al siervo: ¿por qué me pegas? ¿Cómo debió de quedar ese siervo que estaba con esa ira, con esa violencia, ante ese hombre que no le responde violentamente, sino le responde con una pregunta en justicia y con toda calma y mansedumbre? ¿Por qué me pegas? ¿No podemos sentir a nosotros también ante nuestro pecado la misma pregunta que Jesús nos puede bien hacer? ¿Por qué me pegas? Es una de las frases tal vez más duras y dolorosas pronunciadas por Jesús en los evangelios. El catecismo de la Iglesia Católica nos hace referencia sobre esto, y nos dice así en el número 589. Debemos de considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz, sin ninguna duda, de los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Y es necesario reconocer, dice el catecismo, que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de San Pablo, de haberlo conocido ellos, como él nos dice en 1 Corintios 2.8, no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, nos dice el catecismo, en cambio hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él, con nuestras acciones ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Es decir, sentirlo, ¿no?, que nos toca así profundamente, y que yo formo parte, ¿no?, de la causa de que Jesús esté clavado conmigo ahí en la cruz. Yo quisiera contar una experiencia, alguna mejor la ha oído, y es el relato de un testimonio que es conmovente, y que él cuenta esto más o menos así: que él era un joven judío francés que estaba con un amigo suyo en las inmediaciones de la catedral de Notre Dame, y se estaban cuestionando por qué estaba entrando tanta gente ese día ahí a la catedral. Al ser ellos de condición judía, pues no tenían idea de que pues es que era un Jueves Santo. Entonces, llevados de la curiosidad, como cuando uno ve una masa de gente, bueno, ¿qué pasará y a dónde van? Bueno, pues ellos entraron a ver qué pasaba, y se encontraban con que había gente a los lados de los pasillos, y que estaban en una fila y que entraban con una especie de armario, que era un confesionario, así que no tenían, como podemos darnos cuenta, mucha idea del catolicismo.
Entonces, llevados una vez más de la curiosidad, se preguntaron, bueno, ¿y qué hace la gente ahí entrando, no? ¿Y a que tú no entras? ¿A que sí? ¿A que no? Bueno, es típico de la edad, oye, pues nos apostamos, no, pues lo que fuera. Y ahí se puso uno, comenzó la fila a correr, cuando menos se lo esperaba, ya estaba dentro, y dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí? Pero se ve que la gracia de Dios, siendo alguna, sopla. Y entonces el sacerdote le orientó, le habló con mucho tacto, y al final le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Vete abajo de a la cripta, te vas a encontrar un Cristo ahí crucificado, estamos en esta meditación nosotros, y le vas a gritar por 3 veces, ¿no? Tú has hecho esto por mí, yo por ti no he hecho nada. Y así 3 veces. El joven salió rápidamente, se vio increpado por su amigo. Dijo, ¿qué ha pasado? Dijo, mira, tengo que hacer una cosa, espérame. Se bajó a la cripta, encontró efectivamente ese crucifijo grande, y así con gran despartajo le gritó, tú has hecho esto por mí, yo por ti no he hecho nada. Fue una segunda vez y como que ya bajó el nivel. Tú has hecho esto por mí, yo por ti no he hecho nada. Y fue a decirlo una tercera vez y se le formó un nudo en la garganta, se le humedecieron los ojos, no podía decirlo. Sentía por primera vez en su vida lo que Dios había hecho por él y él no se había dado cuenta. Y bien, esta anécdota que relataba una vez uno en una conferencia acabó diciendo, ese chico era yo. Y ese era el cardenal Jean-Marie Lustiger, que en su momento pues fue, ya fallecido y no hace mucho tiempo, cardenal, ¿no? De París. Así que ahí vemos, pasó de ser judío a ser católico, a ser sacerdote, a ser obispo y a llegar a ser un gran cardenal, que algunos bien recordarán, el cardenal Lustiger de París, Francia. Pues bien, está la historia que nos puede conmover de alguien que se encontró y miró y puso sus ojos en este Cristo crucificado del que Santa Teresa nos dice, y todo eso será poco. Escuchamos una música, hacemos oración y regresamos. Una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, y yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, sino la que en el corazón ardía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada.
pecho florido, que entero para el solo se guardaba. Allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. Y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabezas esparcía, con su mano serena en mi cuello vería, y todos mis sentidos suspendía, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Entre las azucenas olvidado. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada. Entramos en nuestra tercera y última sección aquí de estos ejercicios espirituales radiofónicos de Radio María. En esta cuarta meditación en la que nos encontramos, poned los ojos en el crucificado y todo se os hará poco. Yo diría que esta mirada, este poner nuestros ojos, no puede tener un resultado como el de San Pedro, de desentendimiento, ante el cual niego, me escabullo, me voy, me escapo. Me tiene que llevar a una interrogación que me compromete. Así San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, en el número 197, nos dice cómo todo esto padece por mis pecados. ¿Y qué debo yo hacer y padecer por él? ¿Qué debo yo hacer y padecer por él? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, si esto él hizo por mí, bueno, yo por él, ¿qué hago? ¿Qué hago? Un poco como la anécdota que yo contaba del converso, de ese chico judío, luego el cardenal Lustiger. Todo esto lo ha hecho por mí. Yo por mí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿No? Vale la pregunta, que es muy ignaciana. ¿Qué es lo que he hecho por él? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que debo de hacer? O sea, en pasado, en presente y en futuro. Y esto nos tiene que conmover. Y yo aquí invito a que podemos caer, y lo hemos dicho ya varias veces en las meditaciones, en la omisión, donde ante las cosas de Dios, bueno, pues lo voy relegando, lo voy pasando, en que, bueno, cuando soy chico, y bien vale esa anécdota, incluso lo ponen en veces en caricatura como forma de chiste, bueno, cuando uno es pequeño, todavía muy pequeño, cuando uno es joven, bueno, no tiene tiempo, cuando uno ya está trabajando, todavía tiene menos tiempo, no, y bueno, llega ya a una edad que dice, bueno, pues ya no hay tiempo. O sea, ya no hay tiempo. Entonces, podemos estar relegando las cosas de Dios y es que al final, pues se nos va la vida.
Yo veo contrario a eso cuando uno comienza incluso en una adolescente, de joven, a participar de los grupos de la iglesia, a tener vida espiritual, vida sacramental, vida de oración. Es que es magnífico. Luego, claro, enfrenta un noviazgo, enfrenta un compromiso como es el matrimonio, enfrenta una responsabilidad laboral, enfrenta lo que supone tener que educar unos hijos, pero es que tiene consigo un vademecum fantástico, una experiencia fenomenal, donde tiene ese libro de pedagogía de todo lo que ha podido vivir. Cuando hemos vivido enfrascados en nosotros mismos, donde hemos dicho, bueno, quién sabe más adelante, no tengo el tiempo, ya iré a misa, ya tal, qué pena, porque se han pasado los mejores años de la vida. Lo que ha habido a que, bueno, Dios da su gracia, luego suple, bueno, tenemos conversos, incluso pues San Ignacio de Loyola, que ya entró en dinamismo con cierta edad, San Agustín también, Cardenal Lustiller que hablábamos. Bueno, Dios da la gracia, no cabe duda, pero vamos, que de nuestra parte, que no seamos causa de la omisión. Entonces, estos ejercicios espirituales nos tienen que abrir, entre otras cosas, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer por Cristo? A veces me quejo de cómo está la sociedad, cómo está el mundo, y bueno, ¿y yo qué? O sea, ¿yo qué? Yo es algo que sentía, quizá fue una gracia de Dios cuando leía los periódicos, a esa edad de 15, 18 años, decía, bueno, qué mal está el mundo, bueno, pero ¿y tú qué haces para que sea mejor el mundo? Bueno, entonces, cada uno debemos de aportar en nuestro ámbito para ver qué podemos mejorar. Y hay posibilidades ahí dentro de la iglesia, dentro de lo que son los movimientos, dentro de lo que son los colegios de índole católico, dentro de lo que son las parroquias. Ahí basta tocar la puerta, decir, aquí estoy, ¿qué puedo yo hacer? Dispongámonos. Yo incluso diría en una sociedad española que hay tantos prejubilados, tantos jubilados. Oye, ahora tienes el tiempo. Incluso tienes todavía la condición física, mental. Haz lo que no hiciste a lo mejor tiempo atrás. Pero en definitiva, metamos todos el hombro, porque ¿cuánto puede cambiar? Pensemos, bueno, ¿cuántos voluntarios hay en Radio María? ¿Cuántos que dan el empuje a Radio María? En fin, ¿cuántos medios hay en la iglesia que yo me puedo valer para poner mi servicio, mi grano de arena? Entonces, aquí está la pregunta de San Ignacio, ¿qué debo yo de hacer y padecer por él? Pues bueno, dispongámonos, ¿no? En esas tres preguntas que comenté, yo ya me adelantaba, les decía que están los ejercicios espirituales 153 de los ejercicios de San Ignacio. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? ¿No? Pues bien, yo creo que es para sacar papel, bolígrafo y escribir. ¿Qué es lo que yo voy a hacer por Cristo a partir de estos ejercicios espirituales? Santa Teresa no podía quedar menos. Incluso, ¿cuántas veces se la relaciona Santa Teresa con San Ignacio de Loyola? ¿No? Se les pone muchas veces incluso en pinturas donde uno lo ve ahí juntos, ¿no? Porque fueron dos almas en algún caso bastante gemelas. Y llevar a esta Santa Teresa también de, bueno, ¿qué puedo hacer yo por Cristo? Es muy hermosa y es una frase también, vamos a decir así, lapidaria, de las frases teresianas en Camino de Perfección 1.5, que dice así: ¿Estás ardiendo el mundo? ¿Quieren tornar a sentenciar a Cristo? Como dicen, pues le levantan 1000 testimonios, quieren poner su iglesia por el suelo. ¿Y hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios las diese, tendríamos un alma menos en el cielo? No, es tiempo de tratar con Dios, cosa de poca importancia. Camino de Perfección 1.5. Está ahí, no es actitud de Santa Teresa, estáse ardiendo el mundo. Bueno, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y Santa Teresa, bueno, ¿qué es lo que ella hizo? Impresionante. Pensemos en la etapa más conocida de Santa Teresa, que ella en sus 20 años, desde que salió aquí de este convento a fundar, pues ella fundó en 20 años 19 conventos, casi uno por año. Salió de la Encarnación en 1562, muere en 1582, funda 19 conventos, se calcula que recorrió 5.000 kilómetros, que en esos 20 años escribió más de 1000 cartas, que escribió 4 grandes obras perennes inmortales de la vida espiritual, como el libro de la vida, el libro de las fundaciones, Camino de Perfección, el libro de las moradas o vida interior, ¿no? Impresionante. Y esto, bueno, pues nos dejan ahí este ejemplo los santos. San Ignacio de Loyola, como hemos citado, y Santa Teresa de Jesús. Estamos llegando al término de esta cuarta meditación de los ejercicios espirituales
que hemos titulado Poned los ojos en el crucificado y todo se os hará poco. Y yo quisiera, y estoy dejando pues alguna recomendación de libro, algún texto que nos pueda ayudar en la meditación. Yo voy a tomar del padre Cantalamessa, el famoso predicador del Vaticano, del libro La vida del señorío de Cristo, y os traigo un texto que tiene como título La mirada de Cristo, y que cuánto nos puede ayudar en esta meditación de esta temática acerca de poner los ojos en el crucificado y todo eso os hará poco. Y dice así el padre Cantalamessa: imaginémonos a dos prisioneros en un campo de concentración. Uno de ellos eres tú, que intentando huir sabiendo que eso está penado con la muerte. Tu compañero, estando tú presente, es culpado en tu lugar y calla. Luego es torturado en tu presencia y calla. Finalmente, mientras lo están conduciendo al lugar de la ejecución, por un instante se vuelve y te echa una mirada en silencio, sin la menor intención de reprocharte nada. Al volver a casa, ¿podrás seguir siendo el mismo de antes? ¿Podrás olvidar alguna vez esa mirada? Y esto, pues queridos hermanos que estáis haciendo estos ejercicios espirituales, es la mirada de Jesús, esa mirada que nos deja tocados de su amor con una gran deuda, como la sintió San Pedro, y ahí podemos ver en el tiempo cómo San Pedro vino a reaccionar y lo que hizo San Pedro, primer papa de la Iglesia, y esto pues nos tiene que remover a nosotros mucho. Este es el deseo de esta meditación, que pongamos los ojos en el crucificado y que todo se nos haga poco, y que nos remueva y que nos ponga en un actuar en lo que yo debo hacer por este Cristo que ha dado la vida por mí. Desde Radio María nos despedimos, el padre Arturo Díaz y todo el equipo, y les emplazamos a la siguiente meditación y nos vamos con esta música. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrontas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor de tal manera que si no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiero, pues lo mismo que espero yo esperase, lo mismo que te quiero te quisiera. Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Arturo Díaz, legionario de Cristo.